Bienvenidos jóvenes, bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad, en el curso de geografía, vamos a desarrollar el tema de actividades económicas, vamos a desarrollar contenidos acerca de lo que es la minería y lo que es la agricultura. En cuanto a las actividades económicas en general, pregunta de admisión de la UNI. Entendiendo que las actividades económicas son aquellas acciones que el hombre, la sociedad desarrolla para cubrir sus necesidades, ¿cómo son las actividades económicas? Clasificándolas por sectores. Respuesta a la pregunta en la UNI, identificamos actividades primarias, secundarias y terciarias. Cuando hablamos de primarias, podríamos hablar en términos de materia prima, sector primario, que va a ser transformado luego en el sector secundario o industrial. Si hablamos, por ejemplo, de lana, que luego a nivel industrial será textil, y que de manera complementaria el sector terciario apoyará para fines de distribución si hablamos de comercio o si hablamos de transporte. Ahora, esta actividad primaria puede ser productiva o extractiva. ¿Cuándo será productiva? Cuando el hombre interviene en el ciclo biológico, por ejemplo, de plantas y animales, si hablamos de agricultura y ganadería, respectivamente. Será extractiva cuando el hombre tome el recurso sin haber participado en su desarrollo. Si hablamos de pescar, los elementos que están presentes en el río, en el lago o en el mismo océano. Extractivo, el hombre toma lo que hay. Productivo, el hombre controla el ciclo biológico de plantas y animales. Diferenciación. Ahora, dijimos que esta materia prima, si hablamos de lana, si hablamos de minerales en general, van a ser transformados en la industria. Y de ahí que podamos identificar una industria ligera o de consumo directo, si hablamos de la industria de alimentos, si hablamos de la industria textil, vestimenta, calzado, industria. Pero también hablaremos de una industria pesada o de base que está más vinculada con la metalmecánica o fabricación de máquinas, con la petroquímica, elaboración de combustibles, que tienen que ver con el apoyo que se brinda al sector primario, si hablamos de máquinas, máquinas para el mismo sector secundario, o tal vez máquinas o buses para el sector terciario, transporte. Aquí hay que recalcar que este sector secundario industrial es importantísimo en el desarrollo de un país, a partir de la transformación de la materia prima que tiene disponible para poder, digámoslo así, cubrir la mayor cantidad de necesidades posibles. Pero este sector primero y secundario se complementa con el sector terciario, que equivale a decir distribución, ¿no? Comercio, transporte o servicios en general. Muy bien. Ahora, la minería, entendida como actividad primaria extractiva, tiene ciertas características, como por ejemplo, su participación en la actividad económica peruana ha sido reactivada en los 90, ¿no? Con inversión principalmente extranjera. Y en base a esa inversión que se concentra en la gran minería, viene extrayendo una gran cantidad de recursos, actividad extranjera. También hay capital nacional que se asocia a ese capital extranjero dedicándose a la mediana minería, menor volumen de extracción. También hay capital propiamente nacional que se dedica a la labor minera, principalmente en lugares donde se asientan los minerales alrededor del cauce de un río, la llamada minería aluvial o aluvional. O sea, repito, cuando hablamos de la minería, actividad que tiene que ver con la extracción de recursos minerales, incluso energéticos e hidrocarburos, una de las características que todavía la vemos en el presente es de que tiene una actividad, una dinámica determinada que ha sido reactivada en los 90. ¿Cómo? Participación de capitales extranjeros. ¿Presentes dónde? En la gran minería, ¿no?
Clasificación según la producción, importante volumen, más de 5.000 toneladas métricas diarias. Pero también hay capital nacional asociado a capital extranjero presente en la mediana minería. Y también vemos capital nacional en la pequeña minería, la cual se relaciona mucho con actividades de extracción en zonas próximas a los ríos. ¿Cuál es la importancia de la minería? Siempre se habla de ello. Y bueno, la mayoría de las respuestas se concentra en que a través de la minería, a través de los tributos como el canon o regalías, el Estado peruano capta dinero, ¿no? Capta dinero, divisas, para luego destinarlo a distintas obras, ¿no? A nivel local o regional. Ya. También no hay que negar que la minería está vinculada con el desarrollo de infraestructura vial, portuaria y energética, que a la larga tiene beneficios a la población. Claro que lo tiene. Sí, y también parte de este dinero obviamente va dirigido a la población en cuanto a cierto apoyo, ¿no? De la misma empresa, etcétera. Sin negar la importancia citada de la minería, debemos de resaltar algo, de que la minería, más allá de la captación de dineros por el mineral que se venda al exterior, es importantísima la minería en cuanto a proveer de recursos a una industria que potencialmente hablando se puede desarrollar en el país. Si en el extranjero hay una capacidad para producir bienes industrializados a partir de la minería, pero ¿por qué aquí no? ¿Por qué no? Y bueno, siempre veremos versiones acerca de explotar nuestra ventaja competitiva o comparativa, en el caso particular de la minería, cuando en realidad podemos, no debemos de renunciar al hecho de poder industrializar los minerales que tenemos. Es una situación pendiente. Es un caro anhelo que se tiene como proyecto país. En cuanto a la forma de explotación minera, bueno, las grandes mineras, los grandes capitales, vienen desarrollando la extracción de manera a tajo o cielo abierto. Se hace una profundidad, se hace un forado hacia abajo. Por ejemplo, Cerro Verde en Arequipa. Lo común es ver túneles excavados en montañas, minería de socavón, lo cual se relaciona con la mediana minería, por ejemplo, Cazapalca en Lima. Pero también habíamos citado que la pequeña minería desarrolla la extracción de recursos en la zona de sedimentación del río, minería aluvial o aluvional, y lo cual también trae aparejado el hecho de que este tipo de minería está vinculada con el tema de la deforestación, ¿no? En la zona de la selva. Bueno, esa es la realidad. Pero volviendo nuevamente a la forma de explotación, tenemos entonces el Tajo cielo abierto, zonas descubierto, se profundiza, túnel en la montaña Socavón y en zona de depósito de ríos minería aluvional. ¿Qué es lo que se solicita para examen de admisión en este caso? Bueno, es un tema, o es una parte del tema que estamos viendo hoy día que se caracteriza por tener bastante información. Similar al caso de, no sé, pues, otros temas como cuáles, como población tal vez, o como agricultura que vamos a ver, se requiere manejar la información acerca de yacimientos mineros, lo que extraen y dónde están. De toda esta lista podríamos hablar de Antamina en Ancash, ¿no? Cobre. Podríamos hablar de Marcona en Ica, extracción de hierro, Yanacocha en Cajamarca, si hablamos de oro, si hablamos de la extracción de plata en Cayoma, Arequipa, plomo y zinc, podríamos hablar de Cerro del Paso. Esta información específica no hay que dejar de tomarla en cuenta, ¿eh? Porque el examen de la UNI varias veces, como el que hemos visto seguro en otra pregunta similar, se ha dado, se ha dado. Ahora, esto es como dato complementario en cuanto a las exportaciones mineras. Aquí habla del año 2019, 2006. Por aquí un ranking
que tiene que ver con la producción mineral y nuestra relación con el mundo. Bueno, estos datos por si acaso varían, pero no está de más tomarlo en cuenta en cuanto a la extracción de oro, zinc, etcétera, ¿no? Y hacia dónde se dirige, ¿no? Estados Unidos sí figura, pero sobre todo en la zona de Asia, si hablamos de Emiratos Árabes Unidos. Pregunta de misión de la ONU, dentro de la labor de extracción minera, ¿extraemos petróleo de la selva? Y la respuesta es sí. ¿A través de quién? Del oleoducto norperuano, que inicia su recorrido en San José de Saramuro, Loreto, y termina su recorrido en el puerto de Bayóvar. Es un ducto importante de extracción de petróleo en que en la actualidad tiene vigencia. Si hablamos de algo parecido al oleoducto, bueno, podríamos hablar de la extracción de gas en Camisea. Cuando digo parecido me refiero al término de hidrocarburos, es un recurso energético, pero también podemos encontrar, aparte de Camisea, otros lugares, ¿no? Como lo podemos ver ahí, si nos referimos a la zona de la costa norte, si nos referimos a Huetien, Ucayali, ¿no? Tomámelo como referencia. Y el aprovechamiento que tiene este gas es similar al caso del petróleo como uso de combustible, como uso en el transporte, ¿no? Y materia para la industria petroquímica, ¿no? Hay un proyecto en el sur del Perú y esperemos de que eso se concretice lo más pronto posible. Bueno, nadie va a negar que la minería está muy vinculada con temas de conflicto socioambiental, o sea, eso no se puede negar, ya sea por la contaminación en sí, como derrame de petróleo, relave minero, o como el potencial daño que podría sufrir una población, ¿no? Que tiene una alta desconfianza a la labor minera. También en términos de contaminación del aire, del suelo, de los ecosistemas, ¿no? Y por ahí ciertos contratos que, bueno, el entendido de la materia debe de velar para que sea justo, ¿no? Así como se pide ciertas, digámoslo así, facilidades para el inversionista, también tiene que haber una retribución correspondiente para el Estado peruano. Pero bueno, aquí está la relación sobre la minería, su problemática y la situación actual. Ahora, en el tema agrícola, jóvenes, en el tema agrícola, bueno, algo general que se pueda mencionar de la agricultura está destinada a la alimentación. En el caso del Perú y el mundo, los insumos básicos, hablamos de uso del suelo y agua, todo cultivo, su desarrollo depende del clima, pero existe desde hace ya más de una década una progresiva apropiación de los espacios de cultivo para fines de negocio, ¿no? No estamos diciendo de que es un error o está prohibido o es ilegal de que alguien desarrolle una empresa. Eso está permitido y no habría por qué estar en contra de ello. Pero de lo que sí podríamos estar en contra es que ese interés privado pueda chocar con la seguridad alimentaria que debe ser asegurada por el Estado peruano. Un ejemplo de ello, y lo cité en su momento San Marcos, si se destina a un territorio para producir caña de azúcar, porque de él se obtiene combustible que luego se vende, ¿no? Lo llamado biocombustibles, ¿cuál es el riesgo de esta producción de biocombustibles si es que no está debidamente regulada? Que se pone en riesgo la seguridad alimentaria. Es decir, imaginémonos de que todo el Perú tiene sembrío de caña de azúcar y nada de papa. Bueno, no hay que preocuparnos, lo podemos importar. Pero ya hemos visto el riesgo que se tiene cuando uno espera alimento de afuera. No hace poco estamos viendo acerca del incremento del dólar, porque ahora estamos importando maíz de hace tiempo, trigo, y por un determinado contexto político, ¿no? El precio del dólar sube, el precio del alimento sube y uno se perjudica. Entonces, sin proponer ser una isla, sigamos con las relaciones internacionales de comercio, pero aseguremos la alimentación, ¿no? Que justamente por ahí está la importancia de la agricultura, ¿no? No negamos, insisto, a exportar,
pero se requiere asegurar la alimentación aquí, ¿no? Y aquí hay algunos elementos, ¿no? Acerca de el trabajo que emplea, acerca del aporte al Producto Bruto Interno, ¿no? Sobre la agricultura. Ahora, pregunta de emisión que viene en su momento en Callao. Sobre la agricultura y su nivel de tecnificación, podemos identificar una agricultura intensiva que emplea bastante maquinaria, es altamente productiva, su producción se destina principalmente al exterior, y una producción extensiva con una tecnología o técnica más simple, donde la producción se destina principalmente al consumo interno. Bueno, esta es la clasificación básica, ¿no? La que siempre se consulta. ¿Cómo distinguimos una agricultura intensiva de la extensiva? En base a la técnica empleada. Más técnica intensiva produce más productiva. Extensiva, menos tecnificada, menos productiva y dirigida al consumo interno. En cuanto a la producción agrícola por macroregiones, en la costa dijimos principalmente para exportar, por ejemplo, algodón, no tanto, pero sí frutales, ¿no? Si hablamos de mango, podríamos hablar de la exportación de espárragos, ¿no? Hortalizas. En el caso de la selva, lo que se exporta, por ejemplo, es café, ¿ya? A cargo de pequeños agricultores. Y si hablamos de la zona andina, bueno, podríamos hablar de una producción predominantemente extensiva, productos de pan llevar, que equivale a decir productos de primera necesidad. Producción de la zona andina. Ahora, agregando conceptos de tu curso de economía, cuando se habla de la exportación que tenemos, a nivel general identificamos productos de exportación tradicionales, como el café, como el maíz amarillo que tenemos aquí, pero también identificamos cultivos no tradicionales, es decir, los que recientemente se están incorporando a la exportación, como los espárragos, la palta, la alcachofa, las uvas, los mangos. Entonces, ahí está. Un cultivo tradicional tiene bastante data y se caracteriza por tener un importante volumen. Un cultivo no tradicional es un cultivo básicamente reciente. En términos de cultivos, un tradicional de un no tradicional se caracteriza porque el tradicional tiene más tiempo de exportarse que el no tradicional. Muy jóvenes, entonces, haciendo un resumen de lo que hemos citado, las actividades económicas se desarrollan en base a la necesidad de la población. Pueden ser primarias, secundarias o terciarias. Primaria, materia prima, actividad productiva o extractiva. Si hablamos de secundario, la materia prima se transforma y el terciario apoya en la distribución. La minería clasificada puede ser grande, mediano o pequeña según el volumen que extrae. Desde los 90 se ha impulsado su desarrollo en base a capital extranjero predominante en la gran minería. La importancia siempre se señala es el aporte de divisas de parte de las grandes empresas o de las empresas en general. Pero también no hay que olvidarnos su vínculo con la infraestructura vial, portuaria, energética, y también con la importancia potencial para el caso peruano de poder industrializar. En cuanto a la modalidad de extracción, recordemos, tajo cielo abierto, socavón, túnel en montaña y la minería en los sedimentos de los ríos aluvionales. Aquí tenemos datos de yacimientos mineros, Antamina en Ancash, Yanacocha en Cajamarca. Aquí una referencia de la producción mineral de exportación. El oleoducto norperuano, importante infraestructura que traslada el petróleo de la selva hacia la costa, hacia la zona de Bayobar, Piura. Si nos referimos al gas natural, bueno, tiene una masificación relativa en cuanto a una sola del territorio peruano, si hablamos de Lima. Y bueno, no hay que negar que la minería está vinculada mucho con el tema de los conflictos socioambientales, sea por contaminación del aire, del agua o del suelo. Pero bueno, la situación es así. Y en cuanto a la agricultura,
como actividad que garantiza la alimentación de la población, por algunos aspectos, se clasifica en intensiva o extensiva según la técnica empleada. Intensiva, más tecnificación, productiva, se exporta. Extensiva, menos tecnificada, menos producción, consumo interno. La costa se caracteriza por la exportación de frutales, selva, también exportación, por ejemplo, de café, pero la zona andina se caracteriza ¿por qué? Por su actividad dirigida al consumo interno. Productos que siendo exportados de hace buen tiempo se denominan tradicionales y si es de exportación reciente, digamos de los 90 o inicios del 2000, cultivos no tradicionales. Bueno, jóvenes, de mi parte sería todo por el día de hoy y conmigo será hasta otra oportunidad. Como siempre, deseándoles lo mejor a cada uno de ustedes. Hasta pronto.